había un énfasis en niños, niñas, adolescentes y mujer. Y además de eso se pasó a otro ingrediente conectado fundamentalmente con el tema mujer, y es lo de las cadenas de cuidados. Y en ese sentido compartíamos ayer, antes de terminar la jornada, fue un poco como el botón de muestra para completar la jornada, el proyecto Comunidades de Cuidados acá en la República Dominicana. Hoy, ¿con qué nos vamos a ocupar? Desde ayer ya alertábamos que hoy tendríamos dos momentos fundamentales. Un primer momento en la modalidad panel, en donde los panelistas exponen, la persona que va moderando un poco no solo va cediendo la palabra, sino que también va como matizando algunos temas de las exposiciones de los panelistas. Después entramos en ese momento interactivo, en donde podemos formular preguntas quienes estamos acá, pero también las pueden formular quienes están conectados virtualmente. Y ya después vamos a estar ofreciendo data. Conectamos con ese momento cuando se insistía ayer, es que hace falta como partir de algo concreto. Bueno, pues tendremos data hoy, porque se va a compartir resultados de un interesante estudio con una persona que además está vinculada con otros estudios que está haciendo por ahí, que de seguro va a despertar la curiosidad nuestra. Así es que bueno, aprovechemos este viernes entonces para conectar con los temas que nos ocupan y para que aprovechemos lo más que se pueda esta interesante jornada. Vamos de inmediato entonces a proceder con el panel. El panel lleva el título de Dinámicas socioculturales y económicas de la diáspora en contextos transnacionales. Quiero llamar a las personas que formarán parte del panel. Inicio llamando a quien tratará sobre dinámicas de intercambio sociocultural de la diáspora y las remesas sociales. Es una persona que se desempeña como director de investigación en el Churchill G. Carey. También labora para el Centro para una Nueva Economía. Es un think tank con sede en San Juan, Puerto Rico. Enseña en la universidad, ha estado investigando las perspectivas socioeconómicas y las trayectorias de desarrollo de Puerto Rico durante 2 décadas. Está trabajando también un libro basado en una investigación etnográfica de 6 años que, atención, examina los proyectos e iniciativas comunitarios que llevan a cabo los migrantes dominicanos desde Nueva York y Boston para el beneficio de sus comunidades en la República Dominicana. Tiene doctorado en estudios urbanos y regionales en el Departamento de Planificación y Estudios de MIT. Estoy llamando a Deepak Lamba Nieves. Ocupe asiento allí, por favor, acomódese. Quiero llamar también a la persona que nos va a tratar sobre dinámicas económicas de la diáspora, análisis de remesas en encuestas de varios países de la región latinoamericana. Esta persona es del ámbito de la economía, tiene maestría en administración de empresas, posgrado superior en evaluación cuantitativa de políticas económicas en la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha laborado para el Banco Central de Bolivia, también para el Banco Solidario S.A. Es consultor de la Unidad de Migración del Banco Interamericano de Desarrollo BID y dirige el programa de remesas y desarrollo del Centro de Estudios Latinoamericanos CEMLA. Lleva unos 17 años dirigiendo programas de remesas e inclusión financiera y de medición de remesas y de principios generales para remesas internacionales para América Latina y el Caribe. Invito a René Alberto Maldonado González. Adelante usted. Solo ha caído un micrófono que será levantado de inmediato, ¿eh? No hay que salir corriendo por ello. Quiero llamar también, no sé si ya está con nosotros, me dijeron que estaba en camino. Sí, qué bueno. Bueno, pues una persona que viene del ámbito de la economía, graduado de Pucamaima, cuenta con experiencia en desarrollo económico y gestión de la diáspora, es coautor de la primera investigación dominicana en ser galardonado en el concurso latinoamericano de monografías del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD. Formó parte del equipo ganador del Premio Nacional a la Innovación Pública en la categoría de Innovación y Procesos Públicos Digitales en el 2022.
Ha desempeñado el rol de consultor en el proyecto de reducción de costos de remesas de la Organización Internacional para las Migraciones. Actualmente ocupa el cargo de analista de investigación en el Viceministerio para las Comunidades Dominicanas en el exterior. Estoy llamando a Brian Vázquez Jiménez. Adelante, Brian, que ocupe asiento allí. Y bueno, para moderar un panel integrado por caballeros, debemos buscar una dama, ¿verdad? Para que vayamos un poco como emparejando. Sí, en efecto, una dama. Tiene sólida trayectoria en el ámbito de las políticas públicas y el desarrollo socioeconómico, graduada magna cum laude en economía en INTEC. Tiene máster en estudios internacionales, también otro máster en economía circular. Ha aportado su experiencia como consultora para el BID, para la CEPAL, para otras entidades, además de haber sido creadora y directora del Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo de la Vicepresidencia de la República. En el ámbito gubernamental, en organismos internacionales, ha sido docente en Pucamaima. Actualmente se desempeña como directora de vinculación y codesarrollo en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se encarga de moderar el panel de estos caballeros, Ana Cristina Hernández. Buenos días a todos y a todas. Como bien dice nuestro maestro de ceremonias, el tiempo apremia, así que voy a hacer una intervención súper breve para dar la palabra a nuestros panelistas. Como saben, ahora tendremos este panel donde hablaremos sobre las dinámicas socioculturales y económicas de la diáspora en contextos transnacionales. Vamos a tener aportes de importantes profesionales que nos van a hacer reflexionar sobre cómo nuestros dominicanos en el exterior se conectan, se vinculan con su país, no solamente a través, vamos a decir, de la cercanía que tienen con sus familiares, sino a través de remesas sociales, a través de acciones de codesarrollo que son las que dinamizan y además potencian también el desarrollo del país. Así que sin más, voy a llamar a nuestro primer panelista, Deepak Lamba Nieves, quien nos va a hablar sobre el primer panel de dinámicas de intercambio sociocultural de la diáspora y las remesas sociales. Muy buenos días a todos y todas. Primero que todo, muchas gracias al Instituto Nacional de la Migración de la República Dominicana y al doctor Wilfredo Lozano por la invitación. Yo me siento muy honrado de poder participar en este importante evento. Gracias también a la señora Angelín Molina Rodríguez y Marcela Nangeli por todas las gestiones realizadas para asegurar mi presencia y, obviamente, a las organizaciones locales e internacionales que apoyan el seminario. Aunque yo soy boricua, siempre que vengo a la República Dominicana yo me siento en casa, así que para mí es un verdadero placer estar aquí. Mi presentación de esta mañana se centrará en un proyecto que comencé a trabajar durante mis estudios doctorales, que terminó convirtiéndose en mi disertación y que llevo un tiempo trabajando para expandirlo y transformarlo en un libro. El título provisional del libro es Empoderamiento y Cooperación, Asociaciones Dominicanas y las Políticas del Desarrollo Comunitario Transnacional. Durante los próximos 30 minutos le presentaré una visión general del proyecto y algunos de los resultados principales de la investigación. También me gustaría contarles cómo han cambiado mis ideas iniciales y dónde me encuentro en el difícil y a veces escabroso proceso que conlleva convertir una disertación en un buen libro. Espero que podamos entablar un diálogo productivo que me ayude a avanzar aún más en la misión que me he propuesto. Como sugiere el título del manuscrito que les mencioné recientemente, este proyecto pretende contribuir a una literatura y a unos debates intelectuales inspirados en una pregunta simple, pero a veces difícil de abordar. Y es la siguiente: ¿la migración conduce al desarrollo? Sin duda, esta no es una pregunta nueva para la academia ni para los gestores de política pública. La literatura sobre el tema demuestra que las contestaciones han variado a lo largo del tiempo, desde visiones positivas durante los años 50 y 60 del siglo pasado, que veían la migración como una forma de estimular las remesas financieras, atender la escasez de mano de obra en los países industrializados, introducir conocimientos técnicos e ideas liberales en los países de desarrollo, a opiniones negativas durante los 70 y 80 que asociaban las diásporas con la fuga de cerebro y las remesas con el consumismo desmedido.
y no como inversiones productivas. Cuando comencé a investigar el tema, el péndulo había oscilado una vez más y existía un entendido generalizado entre académicos y comunidades profesionales de que el movimiento y la circulación servían para avanzar el desarrollo social y económico. En estos tiempos convulsos parece que nos encontramos ante otro posible giro, pero aún no me queda claro dónde se situará el péndulo. No obstante, un asunto clave para las discusiones contemporáneas es la idea de que la migración no es un proceso unidireccional que conduce inevitablemente a la asimilación en las sociedades de recepción, sino que los migrantes se involucran en redes o campos sociales transnacionales que entrelazan múltiples geografías y trascienden las fronteras nacionales. Le estoy predicando aquí al coro de la iglesia porque ustedes conocen muy bien este tema. Pero interesantemente, este marco analítico ha sido adoptado más allá de algunos círculos académicos a medida que las instituciones multilaterales y los gobiernos en diversas partes del mundo se han entusiasmado con la idea de que las prácticas migratorias transnacionales, como el envío de remesas y la creación de redes de conocimiento transfronterizas, pueden generar resultados positivos para el desarrollo socioeconómico. Sin embargo, aunque se evidencia un interés renovado en estudiar y diseñar programas que potencien la migración para avanzar el desarrollo, la mayor parte de la atención de los gestores de programas y políticas públicas y académicos se ha centrado en seguir la pista a los flujos de dinero, por razones obvias, pues los flujos de remesas financieras hacia el sur global han sido una fuente importante de divisas, superando con creces la asistencia oficial para el desarrollo, la ayuda privada y las inversiones de capital financiero. A pesar de todo lo que se ha hablado sobre las remesas como el nuevo mantra del desarrollo, la evidencia apunta en otra dirección. El consenso, cada vez más amplio, es que el dinero que envían los migrantes puede ayudar a reducir la vulnerabilidad de hogares pobres, pero las remesas por sí solas no son suficientes para reducir la pobreza estructural. De igual manera, el tono celebratorio de los debates sobre el nexo entre la migración y el desarrollo ha sido cuestionado en años recientes por intelectuales críticos que estudian la migración. Estos argumentan que se ha puesto demasiado énfasis en el lado migratorio del binomio migración-desarrollo a expensas de una discusión más profunda sobre lo que significa el desarrollo en un mundo cada vez más móvil y conectado. Según los críticos, se deberían incluir análisis más detallados sobre los conflictos sociales y políticos y las visiones encontradas que se evidencian cuando se proponen e implementan proyectos o programas de desarrollo, especialmente aquellos que involucran a migrantes transnacionales. Resalto estos debates y algunas de las lagunas en la literatura académica porque me sirvieron como punto de partida y me ayudaron a darle forma a mis preguntas de investigación. En mi proyecto le presté atención a las dinámicas políticas y sociales para así tener un mejor sentido de cómo se concibe y se persigue el desarrollo en las comunidades transnacionales. Como planificador, también quería profundizar en los procesos a través de los cuales los actores estatales y la sociedad civil participan en proyectos comunitarios complejos, donde la idea del desarrollo no está definida a priori, sino que se convierte en una categoría mutuamente constituida y constantemente debatida. Para abordar algunas de las críticas planteadas en la literatura académica, decidí centrarme en las gestiones de las asociaciones o clubes de oriundos, conocidos comúnmente en la literatura por su nombre en inglés, Hometown Associations, que pueden definirse como organizaciones voluntarias cuyos miembros comparten un lugar de origen y generan apoyo para llevar a cabo proyectos en sus comunidades de origen y en los lugares donde residen como migrantes. Estas asociaciones tienen una larga y rica historia y su presencia se ha documentado en numerosos países y localidades. Primordialmente, llevan a cabo proyectos enfocados en mejorar las oportunidades económicas, sociales y políticas de los residentes de sus comunidades. Por lo tanto, sus experiencias nos sirven para entender mejor y analizar cómo se practica el desarrollo local en comunidades impactadas por la migración. Con este trasfondo empírico y teórico en mente fue que me propuse llevar a cabo mi proyecto. Lo que me atrajo a estudiar las asociaciones dominicanas Banilejas fueron sus historias de origen, su longevidad y la variedad de proyectos que habían completado. Una diferencia clave entre las asociaciones reseñadas en la literatura académica y las que estudié es que las organizaciones Banilejas se fundaron en la República Dominicana en los años 70 y luego se expandieron a medida que surgieron capítulos en los Estados Unidos en los años 80 y 90. Este patrón es diferente a las asociaciones mexicanas, por ejemplo,
que las fundaron migrantes internacionales una vez arribaron a distintos destinos en los Estados Unidos. A lo largo de las 4 décadas que llevaban en funcionamiento, las asociaciones Banilejas habían sido responsables de ejecutar proyectos que incluyen obras de construcción, prestación de servicios públicos básicos e incluso microempresas agrícolas. Sin embargo, lo que me llamó la atención cuando comencé a enfocarme con más detenimiento en el aspecto del desarrollo comunitario fueron las diferencias notables en los proyectos que pudieron completar y sostener y cómo se las arreglaban para salir hacia adelante en la compleja gestión de cruzar fronteras para gestionar el desarrollo comunitario. Para descifrar el porqué de sus diferentes trayectorias y tener una mejor idea de cómo estas asociaciones perseguían el desarrollo comunitario transnacional, me inspiré en algunos trabajos del estudioso del desarrollo Albert Hirschman. Específicamente, sus ideas de que la observación cuidadosa de los proyectos de desarrollo puede revelar una imagen detallada de cómo se practica el desarrollo local e información valiosa sobre las capacidades, la inventiva y el potencial para realizar transformaciones críticas que poseen sus gestores. Para operacionalizar este enfoque analítico, me enfoqué en los procesos y sus consecuencias, es decir, en cómo se negociaron y llevaron a cabo los proyectos y cómo estas prácticas le dieron forma a las trayectorias de las organizaciones. Empleé una metodología etnográfica transnacional que me permitió examinar las interconexiones y las interacciones entre los miembros y los capítulos situados en múltiples lugares. Específicamente, me centré en identificar cómo las asociaciones definieron sus agendas de desarrollo y llevaron a cabo proyectos comunitarios, los obstáculos enfrentados y las tensiones que surgieron cómo sus proyectos abrieron vías para negociar las relaciones entre el Estado y la sociedad. También estudié cómo sus definiciones sobre el desarrollo comunitario se transformaban con el tiempo. Pasé 5 años realizando trabajo de campo, del 2009 al 2014, en Boston, la ciudad de Nueva York, y 3 pueblos en la región sur de la República Dominicana: Boca Canasta, Villa Sombrero y Villa Fundación. La mayoría de los datos se recopilaron a través de entrevistas, observación directa de reuniones, eventos de recaudación de fondos y otras actividades sociales, y un examen minucioso de documentos internos, informes gubernamentales, relatos periodísticos y datos censales. A medida que avanzaba el trabajo de campo, identifiqué 2 factores que me ayudaron a explicar los puntos en común y las diferencias entre las 3 asociaciones que estudié y sus trayectorias de desarrollo. Primero, las dinámicas políticas dentro de las organizaciones que van tomando forma a medida que participan en actividades transnacionales. Y número 2, los engranajes que las asociaciones lograban forjar con el Estado y otros actores a través de la ejecución de sus proyectos. Las dinámicas políticas intraorganizacionales se refieren a las relaciones micropolíticas entre los miembros migrantes y no migrantes de las asociaciones. Las investigaciones previas demuestran que las tendencias históricas y los contextos institucionales afectan cómo se da la colaboración cívica y se fragua la confianza entre los miembros de las asociaciones. Pero menos claro está cómo se negocia el desarrollo comunitario entre los que emigraron y los que se quedaron. Algunos estudios destacan encuentros tensos y relaciones incompatibles entre los que se quedan y los que se van, pero la literatura no provee análisis y explicaciones detalladas de cómo surgen y se atienden estos conflictos. Con respecto a los engranajes entre las asociaciones y el Estado y otros actores, la literatura demuestra que los vínculos con el Estado son clave para entender las dinámicas innovadoras que se evidencian en algunas comunidades impactadas por la migración transnacional. Pero muy poco se sabe sobre cómo se forjan estas colaboraciones y qué tipos de engranajes se establecen. Mi trabajo se enfoca en este aspecto crucial, pues no solo nos ayuda a entender los impactos que pueden tener los proyectos, sino que también nos revela las cambiantes relaciones de poder entre los diversos actores que intentan avanzar el desarrollo comunitario. Utilizando estos 2 temas amplios como guías analíticas, desarrollé algunas tipologías que me permitieron refinar y destilar los datos etnográficos. El uso de estas tipologías en el análisis de los datos de campo reveló cómo diferentes combinaciones de políticas intraorganizacionales y engranajes entre diversos actores emergen y evolucionan a lo largo del tiempo, y que estas oscilaciones tienen diversos efectos en las trayectorias de las asociaciones y su capacidad para avanzar el desarrollo comunitario. Lo que los datos demuestran es que las experiencias de desarrollo más exitosas en las comunidades transnacionales
ocurren cuando los actores estatales y no estatales se acoplan para atender el desarrollo comunitario. Ciertos proyectos comunitarios transnacionales pueden generar sinergias entre el Estado y la sociedad que elevan el desarrollo comunitario a otro nivel. En la ciudad de Villa Fundación, por ejemplo, las alianzas entre actores públicos, privados y cívicos dieron lugar a nuevos proyectos que permitieron esfuerzos más impactantes que los típicos esquemas tradicionales de servicios u obras de construcción que generalmente llevan a cabo los gobiernos nacionales o las agencias de desarrollo internacional. Gracias a una estrecha colaboración entre la Asociación para el Desarrollo de Villa Fundación, varios agentes estatales, agencias de desarrollo internacional y una ONG, la comunidad fue dotada de canales de riego, una planta de fertilizantes administrada por la comunidad y una cooperativa de procesamiento de alimentos dirigida por mujeres. Estos proyectos han creado empleos, pero también nuevos conocimientos sobre cómo puede y debe proceder el desarrollo en las regiones agrícolas de la República Dominicana. Los datos que recogí también revelaron algunas ideas sobre las relaciones de poder y las dinámicas políticas dentro de las organizaciones. Los proyectos más impactantes y los efectos más positivos surgieron cuando los capítulos en la diáspora y los capítulos en la República Dominicana pudieron establecer redes de cooperación transnacional que les permitieron establecer objetivos en común y agendas de desarrollo colectiva. También cuando los líderes comunitarios locales, los que están radicados en la República Dominicana, pudieron desempeñar un papel protagónico en la definición y ejecución de proyectos, especialmente aquellos que se llevaron a cabo en conjunto con el Estado y otros agentes de desarrollo. Esto se evidencia en Villasombrero, donde los dirigentes locales jugaron un papel protagónico en las negociaciones con las autoridades nacionales para resolver su creciente problema de agua. Después de que la Sociedad Progresista de Villasombrero, conocida como SOPROVIS, demostró su capacidad para financiar completamente un nuevo sistema de acueducto, con la ayuda económica de los capítulos en Estados Unidos, y convenció a los residentes de que pagar las tarifas garantizaría un mejor servicio, lograron que el Estado construyera un nuevo sistema y se diera el control del mismo. Desde el 1997, una junta electa por la comunidad administra el servicio de agua en Villasombrero. Los residentes explican que el sistema está bien administrado, que la estructura de tarifas es justa y que los controles de transparencia les permiten monitorear efectivamente el servicio público. Su éxito sirvió como un modelo que el Estado ha intentado replicar en otras partes del país. En resumen, descubrí que la forma en que se forjan las relaciones sociopolíticas, tanto dentro como fuera de las filas de la organización, tiene un impacto significativo en sus trayectorias de desarrollo. Pero si bien este es el escenario ideal, no es el más común. Es difícil establecer y sostener redes de cooperación transnacionales dentro de las organizaciones y relaciones sinérgicas entre el Estado y la sociedad. Las diferencias que surgen en cuanto a cómo se definen las visiones y los objetivos de desarrollo comunitario pueden llevar a desacuerdos sobre proyectos y prioridades y generar divisiones entre los miembros, especialmente entre los que viven en el extranjero y los locales, que son muchas veces difíciles de superar. En Boca Canasta, por ejemplo, los migrantes en Boston y los líderes de la República Dominicana se enfrentaron en varias ocasiones sobre las prioridades de la comunidad. Los de Boston querían construir un campo de softball en Boca Canasta que pudieran utilizar durante sus vacaciones, mientras que los locales pensaron que era mejor invertir en un nuevo cementerio. Además, en varias ocasiones, las interacciones con actores estatales no evolucionaban más allá de alianzas difusas o acuerdos clientelistas con actores políticos. En mi afán por entender a fondo los proyectos y procesos, también tomé nota de las rutinas, de las tácticas y las prácticas cotidianas que definen cómo las asociaciones se enfrentan a los retos que surgen en el camino. Este es un tema poco estudiado, especialmente porque la mayoría de los análisis provienen de México y El Salvador, países que han tenido políticas formales y marcos de planificación que definen y estructuran cómo los actores estatales intervienen en proyectos comunitarios transnacionales. Pero, ¿qué sucede cuando estos programas o políticas públicas no existen? Curiosamente, todas las organizaciones examinadas demuestran una tendencia a emplear tácticas experimentalistas. Al carecer de guías formales, marcos de planificación y asistencia técnica, las organizaciones experimentan y solucionan problemas lo mejor que pueden, lo que les brinda mayores oportunidades para aprender de las experiencias prácticas. Quizás esto se evidencie mejor en Villa Fundación, donde la asociación estableció y dirigió una escuela secundaria
durante 5 años antes de que el Estado interviniera y la convirtiera en un centro educativo oficial. La falta de oportunidades educativas, más allá del 6º grado, inspiró a los fundadores de la asociación, que habían abandonado su ciudad cuando eran jóvenes para ir a la capital en busca de trabajo, a contratar instructores privados que ofrecieran cursos de escuela secundaria en aulas improvisadas dentro del centro comunitario. Aunque carecían de la asistencia de expertos en educación y no tenían un plan previo que pudieran seguir, avanzaron poco a poco, haciendo lo mejor que pudieron. Administrar la escuela fue una tarea costosa y desafiante para la organización, pero a medida que creció la demanda por la educación secundaria en los pueblos cercanos, lograron cabildear y presionar al gobierno nacional para que en el 1978 se hiciera cargo del colegio y construyera una instalación adecuada. Hoy en día, el Liceo Ernestina Tejeda es uno de un puñado de escuelas secundarias públicas de la región y atiende a 700 estudiantes de pueblos cercanos. Pero las oportunidades de aprendizaje se presentan de muchas formas, por lo que los retos del desarrollo pueden conducir a importantes innovaciones, pero también a errores costosos. En vista de esto, la capacidad de identificar y aprovechar al máximo lo que Albert Hirschman llamó los impactos imprevistos del desarrollo se convierte en una habilidad fundamental para las asociaciones o clubes. Ahora bien, estas fueron las conclusiones principales de mi disertación, pero estoy intentando revisar el marco general de mi proyecto, así que estoy volviendo a mis datos, analizando de cerca y estoy explorando un nuevo marco analítico que me gustaría compartir con ustedes, y aquí va. La clave para comprender cómo las asociaciones pueden contribuir al desarrollo comunitario transnacional tal vez reside en tomar nota de cómo los proyectos construyen a las asociaciones, no tanto de cómo las asociaciones construyen los proyectos. Esta afirmación se inspira en ideas expuestas por Hirschman en sus libros Development Projects Observed y Getting Ahead Collectively, donde explica que las experiencias de desarrollo de ciertos lugares e instituciones están influenciadas por los tipos de proyectos que emergen o se encuentran en el camino. Según Hirschman, las características estructurales de ciertos proyectos pueden ayudarnos a comprender cómo se ejecutan y arrojan luz sobre los factores que conducen al éxito y al fracaso. Este tipo de examinación minuciosa de los pasos que se toman para ejecutar proyectos revela cómo los actores comunitarios pueden generar rutas innovadoras hacia el desarrollo. Así que permítame darles un ejemplo de mi trabajo de campo que podría ayudar a ilustrar lo que acabo de explicar. Poco después de que un incendio consumiera varias casas en Villa Sombrero y el Cuerpo Regional de Bomberos no se presentara, el capítulo de Boston de la Sociedad Progresista de Villa Sombrero, SOPROVIS, decidió poner fin a la negligencia del Estado, dando un paso bastante audaz e inusual. Compraron un camión de bomberos usado en Connecticut y lo enviaron a Villa Sombrero para que su campo tuviese su propia estación. Los de Boston estaban acostumbrados a depender del departamento de bomberos de la ciudad cuando surgía una emergencia, así que pensaron que se trataba de un bien público sumamente necesario al que sus familiares y amigos en Villa Fundación debían poder acceder. Cuando hablé con Saúl, quien presidió el capítulo de Boston cuando se compró el camión, sobre la lógica detrás de este proyecto, me contó: a mí me gustaría tener un cuerpo de bomberos en Sombrero parecido al de aquí. Tener por lo menos una preparación en los camiones o camiones preparados. Tener un personal preparado para cualquier emergencia a cualquier hora y tener el apoyo de la comunidad y el gobierno. Algo parecido, pero que no va a ser igual a lo de aquí. Mejor de lo que hay allí en el país de nosotros. Esta era la lógica de Saúl. Aunque carecían de experiencia práctica o técnica sobre cómo gestionar o administrar una estación de bomberos, los líderes de SOPROVIS en Villa Sombrero recibieron gentilmente el camión amarillo. Pero el simple hecho de tener un camión allí no significaba que de repente se materializaría una estación de bomberos, por lo que la asociación se embarcó en un proceso de experimentación en el que probaron numerosas estructuras de manejo mientras buscaban capacitación y asistencia técnica de las autoridades regionales de bomberos. Les tomó 2 años, pero en 2005 se inauguró la estación y ese año atendieron 360 emergencias en Villa Sombrero y campos aledaños. La estación de bomberos era bastante singular, ya que estaba ubicada en un pequeño local comercial en el medio del pueblo. En el local no había donde estacionar el camión, y las literas donde se descansaban los bomberos voluntarios estaban bien apiñadas. Cuando había una emergencia, los bomberos voluntarios, compuestos en su mayoría por hombres jóvenes y viejos, y aquí están,
corrían una cuadra hasta un lote cercano y buscaban el viejo camión. El mantenimiento de la estación de bomberos rápidamente se convirtió en una tarea complicada y costosa. Comúnmente estos servicios que se financian con fondos públicos, comúnmente estos son servicios que se financian con fondos públicos, por lo que la asociación, especialmente los miembros del capítulo de Boston, que costeaban mayor parte de los gastos, exigieron que el síndico diera un paso al frente y se comportase igual que sus homólogos en los Estados Unidos. Esto provocó una serie de negociaciones tensas que fueron algo efectivas, no solo porque ahora se estaba invirtiendo más dinero del distrito municipal en servicios públicos, sino porque generó una serie de conversaciones importantes sobre responsabilidad fiscal, transparencia y rendición de cuentas. Curiosamente, la experiencia del camión de bomberos inspiró al capítulo de Soprovis en Nueva York a hacer algo similar unos 6 años después. En el 2009 enviaron una ambulancia que también impulsó la creación de un servicio local de atención a emergencias 911 para la ciudad. Esto es antes de que existiera el 911 a nivel nacional. El servicio de ambulancia lo supervisaba la asociación, lo gestionaba la Defensa Civil y lo financiaban a través de un sistema de pago por servicio. Y quienes no podían pagar recibían el servicio subsidiado por las tarifas que pagaban los clientes más pudientes. Ambos capítulos con sede en los Estados Unidos se involucraron más en los asuntos locales, no solo a través de la financiación de proyectos, sino también en la búsqueda de soluciones a problemas cotidianos, haciendo reclamos a las autoridades locales y generando conversaciones sobre lo que debería significar la buena gobernanza en el contexto de Villa Sombrero. Aquí están y se evidencian entonces las remesas sociales colectivas que Peggy Levitt y yo sobre las cuales hemos escrito en varios artículos. Sin embargo, luego de operar el servicio de bomberos y la ambulancia por varios años, terminaron suspendiéndolos por exceder las limitaciones presupuestarias y por problemas de coordinación. Los líderes de la asociación intentaron revivir los servicios, pero bajo una estructura administrativa y de financiación diferente. Curiosamente, el síndico, Juan Peña, quien al comienzo se mostró reacio a apoyar el proyecto de la ambulancia, luego intentó encontrar formas de hacerlo funcionar. Durante una entrevista me explicó que entendía que el servicio debía ser parte de la infraestructura de salud pública del pueblo. La experiencia lo llevó a pensar en temas de planificación y coordinación de la administración pública, tales como la ampliación de su base tributaria para pagar servicios públicos, el parasitismo y la sostenibilidad de proyectos. Curiosamente, la experiencia con el camión de bomberos y la ambulancia también llevó a Soprovis a reflexionar sobre su marco organizativo. Los desafíos de financiación y gestión generados por estos proyectos requirieron una revisión de las funciones y la división del trabajo entre los capítulos que le permitiese continuar colaborando a nivel transnacional y al mismo tiempo evitar dificultades fiscales y conflictos divisivos. Esto desembocó en una reforma organizativa y sustancial y la creación de una estructura federativa que ahora les permite deliberar mejor y tomar decisiones más democráticas. Vale la pena recalcar que el experimento de la estación de bomberos no solo generó discusiones importantes sobre la prestación de servicios públicos, sino que también ayudó a construir una mejor asociación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro primer panelista. Voy a permitir que los 3 panelistas culminen para resaltar algunos breves puntos que creo que es importante conservemos para reflexionar. Entonces, a continuación voy a llamar al señor René Maldonado, quien nos va a hablar sobre dinámicas económicas de la diáspora, un análisis de las remesas en encuestas de varios países de la región de Latinoamérica. Gracias. En principio quiero agradecer el apoyo que he tenido de los colegas del instituto. Ha sido muy importante para mí para poder tener sobre todo una habitación. El día de ayer me quedé sin habitación y no podía descansar, pero muchísimas gracias. Agradecer a todos los organizadores por el evento, creo que es un evento muy importante. Soy nuevo entre todo el grupo de ustedes porque, como decían al principio, he estado trabajando 17 años con el BID en el tema de remesas y no tanto en el tema de migración, pero tarde o temprano estas dos corrientes van a fluir, van a llegar al mismo punto porque una no puede vivir sin la otra y la otra es la razón de la primera, ¿cierto?
Las remesas son una de las razones principales por las que la gente migra y por eso son tan importantes también a nivel de las recepciones que se hacen en los países, a nivel de las familias que reciben estos recursos por la importancia que tienen. Hace 17 años, cuando empezamos a trabajar este tema con el BID en Latinoamérica, había muchísima narrativa. Voy a tomar este punto de lo que vimos ayer. Muchísima narrativa decía en torno a cuánto eran las remesas, lo importante que eran para los países receptores, etcétera, pero los datos eran confusísimos. Había mucha diferencia de datos entre lo que decían las autoridades, lo que decían los organismos internacionales, la academia, porque la narrativa sobrepasaba la cantidad de datos que teníamos. Y eso hacía que el tema mismo sea muy complicado de manejar. No había apoyos, no había cómo generar políticas alrededor del tema de las remesas, no había forma de convertir este tema en algo que sea importante a pesar del tamaño que significaban eso. Entonces el primer trabajo que hicimos fue modificar estos sistemas de medición, volviéndolos más robustos entre todas las autoridades de los países de Latinoamérica, de manera tal que los datos de remesas fueran ciertos, fueran verídicos, fueran más reales con lo que se estaba viendo y de esa manera poder llevar este tema a una discusión diferente, donde las políticas se podían establecer, se podían proponer políticas, se podían evaluar estas políticas una vez llevadas a cabo y por lo tanto había mucho más apoyo en todo sentido para llevar adelante cosas que tengan que ver alrededor de las remesas. Entonces, hoy día estamos viviendo una especie de apogeo en temas de políticas para la gente que envía remesas, para las personas que reciben remesas. Estamos viendo si las remesas sirven o no para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, en cada uno de nuestros países. Es por eso, porque ahora estamos más seguros de lo que estamos viendo y por eso es importante tener datos. Creo que los datos son muy importantes, la narrativa es muy útil, es muy rica, es muy importante, pero sin datos no es nada. Si no podemos medirlo, no podemos proponer políticas que sean factibles y sobre todo no podemos evaluarlas. Entonces ese fue el primer paso que llevamos adelante y es lo que fuimos haciendo. En particular, como ustedes vieron, mi formación es sobre todo estadística y obviamente el tema de las encuestas para mí no era un tema que fuera útil en el tema de la medición de las remesas como tal, porque no es lo suficientemente robusto para generar números ciertos, números claros sobre cuáles son estos flujos. Sin embargo, en el camino también encontramos que muchos países hacían estas encuestas para el tema de remesas en principio y los cambiamos para sistemas más robustos, pero muchas de estas encuestas nos ayudaban mucho en el tema de la caracterización de los migrantes. Entonces tomamos estas encuestas, sobre todo la que hacía México antes de 2010 aproximadamente en fronteras, tomamos estas encuestas y las potenciamos para poderlas hacer en todos los países. Son encuestas que se han realizado en 10 de los países de Latinoamérica y el Caribe. Las hemos trabajado conjuntamente entre el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, la Asociación de Bancos Centrales, los bancos centrales de la región y el propio BID, y las hemos estado llevando a cabo. Estas encuestas, decían, no nos sirven para medir las remesas, pero sí nos sirven para caracterizar a los migrantes. Entonces, ayer vimos muchísimo el tema de cuáles eran las políticas que son aplicables o que nos van a ayudar a mejorar la vida y estancia de los migrantes que llegan a nuestros países, las mujeres, los niños, los adolescentes, etcétera, su situación de vulnerabilidad y demás. Y yo estaba pensando ayer, pero bueno, yo lo veo desde el otro punto de vista, ¿qué pasa con los migrantes que salen de un país y van al otro lado? Mis encuestas están buscando ver ese lado. Pero reflexionando un poco el tema, uno se da cuenta que es la misma matriz. Lo que vemos de un lado como migrantes son del otro lado inmigrantes. Por lo tanto, tenemos aquí la matriz de todos los dominicanos que se van al exterior. Sabemos sus características, si son hombres, si son mujeres, en qué trabajan, qué edad tienen, si tienen seguros, no tienen, etcétera. Muchísima información. Pero del otro lado podemos voltear la matriz también y saber qué tipo de migrantes hay en la República Dominicana, de dónde vienen, cuáles son los porcentajes. ¿Cuáles son los porcentajes que tenemos de cada una de las ciudades, en qué están trabajando, qué edades tienen, en qué lugares viven, etcétera? Entonces, la misma matriz la podemos voltear y utilizarla todos para este efecto. El tema es un tema de coordinación. Tenemos que coordinar entre las diferentes áreas que tocamos el tema de migración, remesas y demás para poder tener la información que necesitamos para llevar adelante los proyectos y políticas que queremos implementar. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, también hay los datos principales están centrados en ese grupo, en ese flujo de migrantes que van saliendo de un país a otro lado, porque lo que retorna en el sentido contrario son remesas muy grandes, son flujos muy grandes y son de interés para todas las autoridades y queremos ver qué podemos hacer con eso. Aunque no son recursos que puedan manejar las autoridades, todos queremos ver cómo los llevamos a la parte de desarrollo, cómo convertimos esto en desarrollo, cuando el único que puede tomar esa decisión es el migrante que está afuera. Él es el que tiene el dominio sobre estos recursos, solo él puede decir qué quiere hacer con esos recursos. Y nuestro trabajo como autoridades es más bien ofrecerle las herramientas para que pueda desarrollar lo que él piensa que puede hacer por otro lado.
Entonces decía, otra fuente importante son las encuestas de hogares, por ejemplo. Muchos de los países al principio tratamos de coordinar con los institutos de estadística que hay en cada uno de los países para poder incluir algunas preguntas en las encuestas de hogares, sean estas encuestas puntuales que se hacen cada año o mejor aún en las encuestas permanentes de hogares que llevan adelante algunos países, de manera tal de poder caracterizar estos hogares y saber cuáles de estos tienen migrantes, cuáles están dirigidos por migrantes, cuáles son, qué tipo de migrantes tienen ahí, la cantidad de gente y sus características principales. Ha sido muy difícil, el tema de presupuestos y demás que manejan los institutos de estadística es bastante limitativo en este sentido, pero también hay trabajo que se puede hacer allá. Hay algunos países, por ejemplo, como el caso de Estados Unidos en el Current Population Survey o el American Community Survey, tienen información muy rica. Uno entra a la base de datos de cualquiera de estas dos encuestas y lo que puede hacer es filtrar por lugar de nacimiento. Nosotros ponemos los dominicanos y vemos todas las características, exactamente la misma información que tenemos de los hogares que son de nativos para los dominicanos. Lo mismo, o sea, tienen hijos, no tienen hijos, con cuánta gente viven, qué sexo tienen, qué edad tienen, en qué trabajan, cuánto ganan, etcétera. O sea, toda esa información está allí. ¿Por qué no podemos tener lo mismo en nuestros países? Es cuestión de modificar ligeramente algunas preguntas que tenemos en las encuestas de hogares. Podríamos tenerla y podría ser muy útil para llevar adelante estas cosas que ayer mencionaba Iván, por ejemplo, que se necesita información. No podemos estarla creando o inventando información, tratando de adivinar dónde están los migrantes. La información es un derecho que tenemos para poder llevar adelante estas cosas. Y las autoridades tenemos la obligación de presentar. Ese es nuestro trabajo. No podemos guardar esta información. Muchos bancos centrales, igual cuando empezamos a trabajar, tenían información que se reservaban, porque no publicaban, por ejemplo, el tema de dónde vienen las remesas. No te puedo decir cuánto es, pero no te puedo decir de dónde viene. ¿Pero por qué no? Porque esa es información de mercado, porque no puedo dar. No, es nuestro trabajo. Como autoridades tenemos que brindar ese trabajo para que la demás gente pueda evaluar lo que está pasando y generar políticas, generar estructuras de mercado que puedan responder a este tipo de cosas. Si no lo hacemos, pues no estamos cumpliendo nuestro trabajo como autoridades tampoco. Entonces, por eso ayer no entendía por qué alguna de esta información de los migrantes, por ejemplo, era secreta. No sé por qué puede ser secreta si es un bien público la información. Es cara la información y muchos de nosotros no podemos permitirnosla. Si queremos hacer estudios como el que acabamos de ver o cualquier otro tipo de estudio, no podemos darnos el lujo de crear información que ya existe, que podemos obtenerla de algún lado y que las autoridades están obligadas a dar. Bueno, es una introducción un poco larga al tema. En base a esta información, tanto de las encuestas norteamericanas como las encuestas que hemos realizado, escogí algunos cuantos puntos aquí para poner como ejemplo básicamente de qué tipo de información podemos obtener allí, que está libre, es distribución para todos los que quieran verla, todos los que quieran ver esta matriz que les cuento de las características de los migrantes en algún país en particular o las características de los migrantes que se van a un país en particular, pues están ahí, las tenemos en la base de datos del BID o cuando quieran ustedes me la piden y yo siempre distribuyo esta base de datos porque pues si es útil para alguien hay que utilizarla. Entonces, decía, escogí algunos puntos que me parecen interesantes. Bueno, ese parece el más interesante. Ahí. Entonces, por ejemplo, en las encuestas, en el American Community Survey, nosotros podemos dividir, entender cómo está compuesto el hogar de los dominicanos, por ejemplo, en Estados Unidos. Esto es muy interesante, porque primero que nada lo que vemos es que hay más mujeres que hombres, en el caso de los migrantes dominicanos en Estados Unidos. El 61% de los migrantes son mujeres y solo el 39% son hombres. Eso es bastante anormal, es atípico en el resto de la región, porque o están equilibrados o siempre hay un poquito más de hombres que se van que mujeres. Y la conformación de las casas es algo que, de los hogares en Estados Unidos, es algo que me llamó mucho la atención porque justo estaba escuchando ayer a Alba cuando nos estaba comentando sobre este tema de cómo se da el tratamiento de las mujeres que migran en los hogares, cómo se quedan los hijos, con quiénes se quedan, etcétera, y cuál es la forma como los dominicanos ven esa migración femenina frente a la migración masculina. Lo que estaba viendo es, por ejemplo, que en general los hombres, por ejemplo, los dominicanos varones que migran, en la mayor parte migran casados y con su pareja, es decir, se van, llegan las parejas. Hay un grupo al final que tenemos los casados sin pareja, que son 5, 7, 4%, que nos dice cómo estos primeros se van solos, ¿no? Pero después de unos 2, 3 años o algo así, hay una especie de reunificación en la que los hombres sobre todo se traen a las mujeres de Estados Unidos. Por eso son más los casados con pareja en Estados Unidos.
¿Por qué digo 2 o 3 años? Porque si nos fijamos en la última parte, los casados sin pareja alcanzan entre el 5 y 7% más o menos, estoy viendo de lado, del total de los migrantes, y el flujo de migración es aproximadamente de un 2% anual. Más o menos después de unos 2 o 3 años esos probablemente vayan viniendo y sigue habiendo un nuevo flujo de los que van a ir a establecerse al otro lado. Pero en el caso de las mujeres es muy interesante ver que, por ejemplo, la mayor parte está concentrada en las solteras. Mujeres solteras son las que migran más que nada, 35% de ellas, las que están separadas, 21% de ellas, y el 10% que son viudas, que se dicen ser viudas. Entonces, la migración femenina parece estar más ligada con el tema de, o sea, si tengo hijos, si tengo pareja, me tengo que quedar a cuidarlos, me tengo que quedar aquí. Solo si estoy libre, si estoy soltera, si me he separado, estoy viuda, entonces me voy. Entonces, ahí parece que hay una cosa muy interesante que podríamos compatibilizar con lo que vimos con Alba ayer, no vino hoy, pero es algo muy interesante para destacar. Y otra cosa también que es importante ver en estas encuestas es el tema de con quiénes viven, cómo está compuesto estos hogares. En general, los hogares de los dominicanos están compuestos por tres personas: el migrante, o es el que mantiene el hogar, digamos, y 2 personas adicionales, puede ser la esposa, los hijos o alguien más. Pero en el caso de las mujeres, por ejemplo, vemos que cuando son solteras, el hogar está compuesto solamente por ellas y alguien más. No hay mucha gente. Los hombres, en cambio, están compuestos por ellos y 3 personas adicionales. O sea, los hombres sí aceptan más gente en su casa, o se aceptan ir a vivir muchas más personas juntas. En cambio, las mujeres no, por este tema social. O sea, ¿qué dirán si me voy a vivir con un grupo de 5? ¿no? Yo me voy sola o me voy con una amiga o algo así. Entonces, ahí todavía ese arrastre machista, ese arrastre social que va llevando hacia el otro lado. Entonces, ¿quiénes son esas personas que viven con ellos? Son los hijos, tal vez, son la pareja. Perfecto. Entonces, aquí un poco la comparación de quiénes son los que se van a vivir. Los dominicanos siempre llegan a casas de amigos y familiares. El 89% de ellos sale de República Dominicana directo a vivir con algunos amigos. Estos son los que están viviendo con los hombres en Estados Unidos, los que llegan a vivir con ellos. En el caso de otros países, por ejemplo, los mexicanos, un poco menos, 75%, pero siempre existe esta red que va atrayendo a los demás. No, ya se fue el primo, entonces me voy con él detrás de ellos, etcétera. Voy a llegar a... Y hay niños, hay menores de 18 años viviendo en esas casas también. Pues la encuesta también nos ayuda a ver eso. Entonces, por ejemplo, menores de 18 años viviendo en Estados Unidos, ¿no? Antes del otro lado. Los dominicanos son los que más hay. 11.8% de la diáspora dominicana en Estados Unidos tiene menos de 18 años. Son esos niños que queremos proteger a este otro lado, pero también están al otro lado, que se van a vivir con papás, con mamás. Es el porcentaje más alto, inclusive comparado con el total de migrantes que hay en Estados Unidos, 8%. Es grande inclusive comparado con lo de los centroamericanos, caribeños, mexicanos, etcétera. Comparado con todos es el que más. Entonces hay más niños y adolescentes que se van de República Dominicana a Estados Unidos a vivir. Entonces, es un dato. Pero aunque sean muchos, de todas maneras son pocos. Hay muchos más que se quedan aquí. Si consideramos que el 20-25% de la población estaría en ese rango de edad, entonces estamos considerando que también por lo menos la mitad de los migrantes tienen hijos que todavía viven en su país de origen, aunque estén allá con ellos. Y eso, claro, nos lleva a entender a quién se envían las remesas. Cuando les preguntamos a los migrantes a quién manda remesas, la mención principal es la mamá. Te mando sobre todo a mi mamá. Entonces es la mención más grande. Pero cuando les preguntamos cuánto manda la mamá o cuánto manda los demás, ahí nos damos cuenta realmente de cuál es la importancia de las remesas dirigidas para quién. Y la verdad es que el envío más grande se hace siempre a los hijos cónyuges, que alcanzan hasta más de $10,000 al año y al cónyuge, comparado con lo que se enviaría a los padres, que llega a unos 4,000 a 6,000. Mucho menos a los padres, pero más a los. Y algo interesante en el tema de Dominicana, sobre todo, es el envío a los hermanos, tíos de los hijos, ¿no? Ayer nos comentaba, creo que Alba nos dijo, que pues cuando viajan, cuando se van los papás al exterior, los hijos se quedan con los tíos. La tía es la que cumple ese papel de madre, el tío es el que cumple el papel de padre, etcétera, y entonces ellos también son receptores de una parte importante de las remesas que envían los hijos.
La importancia de las remesas. ¿Qué tan importantes son las remesas para los receptores? Esto es desde el punto de vista de los que envían las remesas. Entonces, la mayor parte de los casos las remesas son muy importantes para los que reciben las remesas. Son más importantes para aquellos los que es la fuente principal del ingreso de la familia, es decir, solo dependen de eso. Probablemente ahí están involucrados gente como los padres que ya están jubilados o que no tienen suficientes ingresos, los cónyuges y los hijos que no están trabajando y que su trabajo es crecer a los hijos y estudiar, etcétera. Entonces son ellos los que reciben y esa es la fuente principal del ingreso. Y en algunos otros casos es complementario, pero es muy importante para poder mantener a los hijos que se quedan aquí, para poder mantener el nivel de vida que llevaba toda la familia antes de que se vaya este nivel. Y esa importancia también se ve reflejada en cuánto envían los migrantes del total que ganan. Este es un tema muy interesante. Ahí tenemos a todos los países que están dentro de este análisis y vemos que Dominicana está más o menos por allá con un 16.6% del total de su ingreso. Si consideramos que más o menos en Estados Unidos los nativos ahorran entre el 5 y el 8% de su ingreso, imagínense el tamaño que significa ese 16.6% del envío de ellos. Es un sacrificio enorme, ellos van por eso, porque quieren enviar esa renta. Ese monto es inclusive más alto de lo que tenemos en la media aritmética, por ejemplo, para todos estos países o inclusive para las medias de los países latinoamericanos. Envían mucho más del promedio de su ingreso. Y vamos a ver cómo esto también afecta después a algo que hemos estado hablando ayer, el tema de las políticas que vamos a implementar para los migrantes que viven en nuestros países. Y algunos temas que son interesantes, por ejemplo, cuando hablábamos de desarrollo y mantenimiento de la familia que vamos dejando atrás como migrantes, es en qué se gastan estas remesas. Todo el mundo dice se gastan en gastos diarios, manutención, en todo lo que hay que pagar todos los días, en comer, en la luz, el agua, etc. Pero también hay otros gastos interesantes que se pueden ver, que son el tema de educación y salud. Hemos dicho que muchos de los migrantes menores de 18 años se quedan en su país de origen, entonces esos son los que van a recibir educación, esos son los que van a recibir esos recursos también. Si se quedan los padres, el cónyuge y demás, entonces van a recibir también recursos para el tema de salud. En el caso dominicano es mucho más alto. Fíjense los porcentajes, por ejemplo, que en el caso de México. Pongo México porque es el país que más remesas recibe en Latinoamérica, es el tercero a nivel del mundo y país que recibe una tercera parte del total de remesas que se reciben en Latinoamérica y el Caribe. Entonces, es un ejemplo muy interesante. Entonces, pero los dominicanos están mucho más preocupados por el tema de salud y educación cuando envían sus remesas que, por ejemplo, los mexicanos. Y eso nos lleva a un tema que también habíamos visto ayer, el tema del seguro de gastos médicos. Los migrantes envían estos recursos para las cosas que habíamos visto antes. Y algo impresionante es el 69.9% de estos migrantes nos dijo que sus familias, las familias en República Dominicana, tienen seguro médico, tienen seguro de salud. Obviamente en muchos de esos casos pagados por las remesas. Entonces es muy importante porque no se ve este tipo de cosas en los otros países. Entonces el migrante está muy preocupado por su familia, sí manda estos recursos, sí los tiene asegurados para cualquier contingencia. Estos temas son muy interesantes, los hemos tratado en los últimos años con muchos países. Gracias a esto, por ejemplo, países como México y algunos otros lo que han hecho es abrir su sistema de seguridad nacional para permitir que los migrantes puedan hacer aportes voluntarios desde el exterior para mantener a su familia asegurada. Eso es bueno. Pero por el otro lado y en la otra mano están los seguros de salud que tuvieran los migrantes en el exterior. Ahora estamos hablando desde el punto de vista que veíamos ayer, o sea, qué tan asegurados están los migrantes dentro de Dominicana en temas de salud, en temas de seguridad para la niñez, etcétera. Y es muy bajo. Solo 4.1% de los dominicanos en el exterior nos dijo que tenía algún tipo de salud. Esto incluye los servicios de salud privados que ellos mismos contratan y los servicios de salud que tienen que ver con el lugar donde trabajan, ¿no? Medicare y todo eso. Entonces 4.1 es muy bajo. Un buen grupo de estos también nos dijo, no sé si tengo seguro. O sea, están trabajando en algún lado, pero no saben si tienen seguro. Entonces, en caso de una emergencia, no saben ni dónde ir y probablemente sí estén asegurados. Pero aún así es muy bajo y es algo que tenemos que hacer. Algunos de los instrumentos financieros que tenían, es lo que decíamos, ¿no? Esto se refleja en el otro lado, pero ya también comparando, en lo que acabamos de ver, pero comparando con otros países como México, El Salvador, Honduras y Guatemala. Ahí pueden ver la diferencia que existe entre los
pagos de seguros de gastos médicos del migrante en los países donde deja a su familia comparado con los otros países. El único que se le acerca a algo es El Salvador, pero el resto para los mexicanos es casi imperceptible, solo 8.5% de las familias de los mexicanos. Estas encuestas son antiguas, la última para México fue el del 2017, estamos negociando para ver si hacemos una nueva encuesta probablemente este o el siguiente año con ellos y en algunos otros países más de la región para poder tener una aproximación mejor de qué es lo que ha pasado en estos años y si esto ha mejorado o no. Pero con estos datos, aunque sean algo antiguos, digamos, vemos que para los dominicanos este es un tema muy importante. 36% de sus familiares. El tema de seguros de vida, por ejemplo, es el segundo lugar para los migrantes dominicanos, con el 35.1%, solo debajo de El Salvador. El Salvador, evidentemente, un seguro de vida para la familia que dejamos es mucho más importante por todo el clima que se vivía en aquellas épocas de inseguridad en El Salvador, que probablemente permean este tipo de datos. Y aquí voy a cambiar un poco de tema porque quiero entrar en algo también que me pareció relevante el día de ayer, cuando hablábamos de qué cosas podemos ofrecerles a los migrantes en nuestros países en temas de seguridad laboral, tema de aportes para el retiro y cosas por el estilo. En general, lo que hemos visto en todos estos años hablando con migrantes y hablando con la gente que hace políticas es que el migrante nunca se va definitivamente. El migrante se va por un tiempo. Esa es la idea que lleva en su cabeza. Siempre va a volver, siempre queda amarrado con ese hilo a su lugar de origen y siempre quiere volver, siempre va a volver. Él sale pensando que va a volver. En muchos casos sale porque la familia tiene una necesidad inmediata, tienen un préstamo, por ejemplo, que tienen que pagar, quieren ir, lo cubro y regreso. Esa es la idea que tienen en su cabeza. Estos años no me alcanza para cubrir los gastos que tenemos de la familia, los hijos en el colegio, paso a la universidad, etc. Entonces voy y vuelvo. Sin embargo, quedan como atrapados en el otro lado, porque como vimos, la cantidad del ingreso que mandan como remesas hace que se gasten todos sus ahorros en el exterior enviando las remesas. Entonces, hay una noción, hay muchos organismos internacionales que piensan, el Banco Mundial entre ellos, que hay una gran cantidad de recursos ahorrados debajo de los colchones por los migrantes que pueden ser empleados para desarrollo y demás. Yo estoy casi seguro que eso no es tan grande como pensamos, que sí podría ser importante, sí se puede potencializar, sí, pero que no es tan grande como pensamos. Y el tema es ese, se va el migrante, empieza a mandar esa cantidad de recursos y no le da el tiempo suficiente para generar ahorros de manera tal que cuando él pueda volver, seguir viviendo de la misma forma o mantener el estilo de vida de la familia que ya la ha acostumbrado a cierto estilo de vida diferente con las remesas. Entonces se queda atrapado, no puede volver, no tiene manera de volver. ¿Y cómo sabemos que todavía esa voluntad del retorno está viva? Entonces les preguntamos, si les diéramos un préstamo para una vivienda en su país de origen, ¿lo tomaría? Y ahí están las respuestas. Más de la mitad de los migrantes dicen, sí, yo tomaría ese préstamo, porque algún día quiero volver a mi casa, quiero volver a mi hogar. Si algún día logro resolver cómo puedo vivir allá con este mismo estándar de vida, lo voy a hacer. Pero yo digo, quedan como atrapados. Entonces, eso nos lleva, por ejemplo, al tema de los aportes los aportes que queremos darles a los migrantes. Decía Alejandro ayer que una segunda etapa deberíamos pensar en el tipo de trabajo que tienen para no darles solamente lo más precarios, pensar en temas de hay que darles estos aportes para la seguridad social, aportes para la jubilación a los migrantes de manera tal que también puedan jubilarse. ¿Pero quieren jubilarse aquí o quieren jubilarse en sus países? Entonces yo, migrante, que me vengo en mi teoría, en mi cabeza, porque todavía no sé que voy a caer en este hoyo del que ya no voy a poder salir, ¿no? Digo, no, pues estoy aquí por 5 años, ¿me interesa aportar realmente para mi jubilación? No, no me interesa. En principio, al final voy a decir por qué no empecé a aportar desde el principio, probablemente, pero esa es la verdad. Y entonces hay mecanismos también que se han desarrollado en varias partes en los que uno puede hacer estos aportes voluntarios desde el exterior para su jubilación, para su retiro laboral en su país de origen. Entonces van mandando estos recursos, ahí están las respuestas de cómo van haciendo esto. Y algo interesante que vimos, por ejemplo, en México con el tema de Directo a México, que es una plataforma para envío de remesas, es que no estaba siendo utilizada por los migrantes en general, sino para estos migrantes retirados, jubilados. Entonces veíamos que había mucho flujo, pero cada fin de mes solamente, de recursos que pasaban desde Estados Unidos hacia México, a estos lugares, para, en teoría, eran de jubilación, porque venían de entidades privadas, ¿no? Entidades públicas y privadas que mandaban estos recursos. Y entonces el migrante se jubilaba, esos que habían aportado, pero recibía su jubilación en una institución financiera mexicana. Eso sí es útil para el migrante, porque él quiere recibir su jubilación al otro lado. Entonces, ok,
Vamos a darle al migrante esos beneficios, esas cosas que se merece y que necesita, pero también la posibilidad de que pueda jubilarse, que pueda irse a su país y recibir eso allá donde él quiere estar con su familia, sus amigos, aunque los haya dejado hace 30, 40, 50. Entonces, creo que con eso concluye mi presentación. Nada más, a manera de terminar esto, yo les quería decir es que para mí, como estadístico, para mí como gente que ha estado metida tanto tiempo en el tema de las remesas y demás, lo más importante son las fuentes y los datos. Hay que trabajar en esto, hay que hacer transparente esto y hay que hacer medible esto. Si no lo podemos medir, no lo podemos evaluar, no lo podemos proponer, no lo podemos hacer que sea visible entre toda la sociedad. Entonces hay que medirlo. Y para medirlo hay instrumentos, solo hay que coordinar esto. Gracias. Muchísimas gracias a nuestro panelista René Maldonado y por hacer ese énfasis, ¿no?, en la importancia de contar con datos para poder tomar mejores decisiones y para poder diseñar y formular mejores políticas públicas. Ya hemos visto la importancia, ¿no?, de experiencias que se han llevado a cabo en algunas comunidades, así también cómo a través de estos datos podemos caracterizar y conocer mejor a nuestra población migrante. Y sin más, vamos a llamar a Brian Vázquez, quien va a hablar sobre el codesarrollo como herramienta de la diáspora, dinámicas y aplicaciones. Buenos días, distinguidos asistentes. Para mí representa un honor y un privilegio formar parte de este panel y compartir con ustedes mis experiencias en una investigación que presentamos mi compañero Mario Gallego y yo en un congreso en Bolivia sobre el Centro Latinoamericano de Administración al Desarrollo. Bueno, en principio les comento que no soy muy de agradecer en público porque siempre olvido a las personas que formaron parte del proceso, pero quisiera tomarme este tiempo para agradecer a la directora Ana Cristina, directora de Vinculación y Codesarrollo, que forma parte de este proceso, y también a la persona de Angeline, del Instituto Nacional de Migración, y todas las personas que la acompañan. Muy importante también agradecer al joven diplomático Mario Gallego Cosme por formar parte de esta investigación junto conmigo, que fue galardonada en el tercer Congreso de Administración Pública en Sucre, Bolivia. Sin más, es momento de iniciar. Quiero que repensemos el concepto de por qué hablamos de comunidades dominicanas en el exterior. ¿Por qué nos referimos al codesarrollo? ¿O qué buscamos cuando determinamos el término herramientas para la diáspora? Son conceptos propios que deben abarcarse no simplemente desde un punto de vista económico, sino de un punto de vista holístico, que forma parte de conceptos multidisciplinarios sobre la migración, el desarrollo, los sistemas culturales y muy especialmente las dinámicas sociales que se dan con estas comunidades. Muy bien, entonces, esta es una pregunta para reflexión. Me gustaría saber por qué se impacta la cooperación a comunidades diaspóricas a sus lugares de origen. Quiero que repensemos en la participación de la administración pública, donde se destaca la gestión y la coordinación, actuando como mediadores e impulsadores de política pública de desarrollo basadas en la comunidad de dominicanos en el exterior. ¿Qué buscamos y por qué pensamos en resignificar el concepto de desarrollo y de codesarrollo en la dinámica del binomio migración y desarrollo para conceptos tan actuales como, por ejemplo, la política pública del Estado Dominicano basado en esta comunidad de dominicanos? Sin más, también quisiera agregar el concepto de los objetivos de desarrollo sostenible, como desde el Viceministerio para las Comunidades Dominicanas en el Exterior actuamos para la Agenda Nacional de Desarrollo, vinculando nuestras acciones con estos objetivos, formando una alianza mundial por los objetivos desde República Dominicana para toda la comunidad internacional. Un momentito. Muy bien, entonces para los fines de esta investigación hay dos conceptos claves que tenemos que tratar y es el concepto de migración y el concepto de codesarrollo. Es entonces como le comentamos que el concepto de migración en esta investigación basa su concepto en una acción holística y multidisciplinaria, como antes les había comentado. Y es que este fenómeno marca actualmente todas las dinámicas y la configuración que explican nuestro mundo. Es decir, no podemos hablar de República Dominicana, Estados Unidos, España u otros estados sin pensar en cómo la migración ha influido de forma cultural y de forma económica. Dicho esto, además, hablemos del concepto de codesarrollo,
que no es únicamente un concepto que busca desarrollar o construir el progreso de las naciones o los pueblos, sino que es un concepto que busca posicionar a las instituciones públicas como coordinadora de diversos actores e iniciativas que, por necesidad o hasta por un concepto inevitable, involucran a comunidades de más de un país. Se trata de una forma de cooperación al desarrollo que involucra a comunidades migrantes que focalizan sus acciones hacia los lugares de origen. Nos encontramos por primera vez en toda la historia en un principal actor de desarrollo que no ha sido identificado. En este sentido, entonces, hablemos del co-desarrollo como un concepto de evolución. Ya les había comentado que el co-desarrollo puede ser entendido como una forma de cooperación al desarrollo que busca establecer el binomio migración y desarrollo. Cómo la migración afecta positivamente el desarrollo de las naciones y no se ve como un concepto negativo. Antes de 2005, el concepto de migración se había visto de una forma negativa porque se entendía que era una fuga de talentos para aquellos quienes se formaban en estas comunidades y salían a establecer este tipo de conocimiento y dinámicas de acción en otros países. Sin embargo, desde las investigaciones de Samir Nair y otros investigadores del tema de desarrollo y la economía, entendieron que la migración también forma parte de un concepto positivo del desarrollo de la sociedad de origen y también de la comunidad receptora a la cual forman parte. En ese sentido, entonces, tenemos que basar esta investigación y estos conceptos claves en cómo el movimiento migratorio de personas y la movilidad humana sí afecta positivamente a estas comunidades y cómo estas influyen en el desarrollo no simplemente de un país, sino de comunidades específicas que buscan crecer y ser democratizadas. Porque, como antes habían comentado nuestros amigos panelistas, la acción de los gobiernos, también los gobiernos locales, no es suficiente para poder progresar en los pueblos. También necesitamos de otros actores como las organizaciones civiles, las organizaciones no gubernamentales y muy especialmente la diáspora de estos países para que formen parte de este concepto. Sin más, entonces, me gustaría comentarles que el tema de co-desarrollo no se agota entonces en un tema meramente económico. Es decir, no simplemente hablamos de migración cuando nos referimos a temas de remesas. No hablamos únicamente de diáspora cuando nos referimos a temas de inversión o de nuestros familiares que viven en Estados Unidos, en España y otras localidades que nos envían dinero, sino que hablamos de otras formas y situaciones de una idea más amplia que conlleva entonces un intercambio de índole cultural y social, cambiando entonces las dinámicas que forman nuestro mundo. Estas investigaciones formaron parte entonces de lo que conocemos como nuestra agenda común. Y el co-desarrollo, aunque no tiene una incidencia específica en los objetivos de desarrollo sostenible, puede ser visto entonces como un principal punto de partida para ampliar estas investigaciones y entender a las sociedades migrantes como un punto focal de información, de tecnicismos y sobre todo de un actor de desarrollo para que ésta sea parte del proceso nacional y la agenda de competitividad de todos los países, así como lo es en República Dominicana. Hablamos entonces un poco más a fondo. Para comprender el concepto de desarrollo sostenible, tenemos que basarnos muy especialmente en la presentación del informe Nuestro Futuro Común, que fue un informe emitido por la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, presidida por Gro Harlem, que en ese momento fue primera ministra en Noruega. Este informe común establecía el desarrollo sostenible como la capacidad que tienen las sociedades actuales de satisfacer todas sus necesidades sin afectar las necesidades de las generaciones futuras. Por tanto, nos encontramos por primera vez en un concepto de sostenibilidad que forma parte del desarrollo de nuestros pueblos. Y entonces, ¿cómo la sociedad migrante forma parte de este desarrollo? Es lo que no se había establecido hasta el momento de esta investigación, hasta que por primera vez en la historia se toma como consideración los actores de desarrollo. Este no menciona explícitamente la sociedad civil migrante, pero sí menciona los gobiernos, la academia, el sector privado, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil. Hacer especial hincapié en este actor de desarrollo, sociedad civil. En la Agenda 2030 y todos los conceptos relacionados con sus informes de desarrollo, la Agenda Nacional de Competitividad establece la sociedad civil como todas las agrupaciones sociales que forman parte de los conceptos de cooperación, colaboración y desarrollo, pero no especifica muy exactamente cuáles son esas sociedades. Es por este motivo que hemos identificado la sociedad civil migrante como una forma de desarrollo y este actor
forma parte de todas las dinámicas sociales, culturales, económicas y de cooperación que se han establecido en República Dominicana. Es así entonces como, a pesar de que en el articulado de la Agenda 2030 no aparece ninguna mención específica sobre el término co-desarrollo, debe de asumirse que la naturaleza de este concepto descansa sobre la vinculación positiva entre la migración y el desarrollo, un binomio meramente perfecto de dos tópicos fundamentales que descansan en los objetivos de desarrollo sostenible. Se puede precisar entonces que el concepto de codesarrollo es una forma de cooperación al desarrollo caracterizada por ser propia, única e innovadora. Y basado en este concepto de codesarrollo, también entendemos que la sociedad civil migrante también es un actor clave y fundamental de la Agenda 2030, aunque no esté caracterizado, porque las sociedades migrantes, la diáspora, también forman parte del desarrollo de todos los pueblos, aunque estas por el momento no han sido contabilizadas. Dicho esto, entonces, me gustaría hablarles sobre los ámbitos de aplicación de las iniciativas de codesarrollo. Como saben, República Dominicana lidera las acciones de codesarrollo en la región latinoamericana, al igual que México con el Instituto Mexicano de Mexicanos en el Exterior, Chile con el DICOES, que es la Dirección General de Dominicanos en el Exterior, y también el Viceministerio de Codesarrollo y Movilidad Humana en la República de El Salvador. Es así entonces como República Dominicana, desde el Viceministerio para las Comunidades Dominicanas en el Exterior de la Cancillería de la República, establece ámbitos de aplicación de esta política exterior en 3 puntos fundamentales, como pueden observar. Nos referimos específicamente a 1. Remesas e inversión. 2. Integración y asociacionismo. 3. Y muy importante, el fortalecimiento de capacidades y la transferencia de conocimiento, que se da a través de los productos de conocimiento e informes que realizamos desde la Dirección de Investigación y Estudios. En este sentido, vamos a dar paso a una explicación breve sobre las políticas de codesarrollo impulsadas en la República Dominicana. Como saben, República Dominicana, desde este viceministerio ya antes contemplado, posee 3 direcciones. La Dirección de Vinculación y Codesarrollo, liderada por nuestra querida Ann Cristina Hernández, la Dirección de Investigación y Estudio, liderada por el señor Pablo Asensio García, y la Dirección de Fomento de la Identidad Nacional, que en este momento es liderada por la doctora Reina Rosario. Estas 3 direcciones emanan y ejecutan proyectos de desarrollo para los dominicanos en el exterior. Ese diseño implícito desde República Dominicana, en su sede, la Cancillería de la República, replica estas actividades en el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior, que por el momento cuenta con 11 sedes, muy específicamente en Estados Unidos, en Europa y en Sudamérica. También, claro, mencionando la oficina de Index Panamá en Centroamérica. Sobre este punto, entonces, tenemos que entender que estas políticas de desarrollo se ejecutan muy específicamente para 2.835.593 dominicanos en el exterior. Estos datos fueron recopilados de más de 111 estados, territorios y dependencias en todo el mundo. Muy específicamente, los datos recogidos en los Institutos Nacionales de Migración, Institutos Nacionales de Estadística y todas las centros e instituciones que trabajan con temas de censo. Entonces, dicho esto, tenemos que mencionar muy específicamente dónde nace la necesidad que tiene el Estado Dominicano desde el principio para hablar de temas de codesarrollo como les comentaba, y hacer especial hincapié en esta política desde el año 2006. Primero tenemos que entender que la primera acción sobre el conocimiento y la apreciación del Estado Dominicano para los dominicanos en el exterior inicia en el año 2006 con la promulgación del Programa Presidencial de Apoyo a las Comunidades Dominicanas en el Exterior. No es sino hasta 2 años después donde la Presidencia de la República, en ese momento Leonel Fernández Reina, establece el Consejo Nacional para las Comunidades Dominicanas en el Exterior, CONDEX, que se encargaba en ese momento de establecer políticas de apoyo a las comunidades dominicanas en el exterior. Este consejo fue aprobado por el Congreso Nacional el 2 de mayo de 2008. La segunda surge con la nueva organización estructural del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República en 2016, donde se inaugura en un momento el viceministerio dedicado especialmente a estas comunidades de dominicanos en el exterior y se crea como una dependencia adscrita para la ejecución de estos programas al Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior, sustituyendo de facto las instituciones que habían sido creadas con anterioridad por el Congreso Nacional y la Presidencia, ex profeso para que estas personas puedan ejecutar
toda la ampliación de la política de co-desarrollo, de investigación sobre la diáspora dominicana y el fortalecimiento de estas capacidades a los dominicanos en el exterior. Dicho esto, entonces, desde ya 2016 el INDEX ha ejecutado varias políticas de co-desarrollo, muy especialmente en los 3 temas y ámbitos de acción que les hemos mencionado: remesas e inversión, transferencia de conocimiento y asimismo en los temas de integración y asociacionismo. Iniciemos entonces con estos ejemplos de desarrollo. Plan Nacional Vivienda Familia Feliz. Como todos saben, es un programa de presidencia que está dedicado a la obtención de viviendas de bajo costo para los dominicanos, pero pocos han entendido que este plan también va dirigido a dominicanos en el exterior, como casi todos los programas de desarrollo que ejecuta el Estado dominicano. Este Plan Nacional de Vivienda busca fortalecer el acceso a una vivienda digna de todos los dominicanos y muy especialmente a aquellos dominicanos que residen en el exterior y están pensando en retornar, porque el objetivo fundamental de toda política de co-desarrollo y migración en República Dominicana es hacer que los dominicanos que viven fuera del país retornen a República Dominicana. Este Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz ha sido dirigido por la Dirección de Vinculación y Co-Desarrollo y ha establecido ya un alcance de impacto muy grande, pues hay una sección dedicada muy específicamente a los dominicanos en el exterior, donde se analiza su historial crediticio, sus formas de pago y la obtención de estas viviendas en ya más 11 proyectos que se han ejecutado. Dicho esto, pasemos al tema de integración y asociacionismo. Cuando hablamos de integración y asociacionismo, nos referimos muy explícitamente a cómo desde República Dominicana se establecen clubes, organizaciones e instituciones que buscan integrar a los dominicanos en el exterior en sus comunidades receptoras. Un ejemplo base sería, por ejemplo, la Asociación de Ocoeños en Nueva York, que es todos los ocoeños que deciden emigrar a la ciudad de Nueva York se concentran y se integran en una asociación que busca promover la integración de estas personas en su ciudad receptora, que es Nueva York, y asimismo realizar proyectos comunitarios, sociales y de colaboración en sus comunidades de origen, en este caso San José de Ocoa. El primer ejemplo que pueden ver aquí es la asociación Dominican Sisters. ¿Y por qué es muy importante hacer hincapié en esta asociación? Porque no simplemente busca integrar a las dominicanas que se encuentran en la ciudad de Miami, sino que también busca establecer los temas de concepto de género e inclusión a las mujeres empresarias en la ciudad de Miami, Florida. ¿Qué busca esta asociación? Busca reunir a todas las mujeres dominicanas en un mismo espacio para integrar conceptos de oportunidades para la mujer, desarrollo profesional, desarrollo personal y coaching motivacional para que éstas lideren a las dominicanas que se encuentran en el estado de la Florida. Pues, como saben, República Dominicana, la comunidad de dominicanos en Miami es una de las más grandes en todo el estado. Hablemos entonces de otro ejemplo base del INDEX con el tema de la Asociación Dominicanos USA, Dominicans USA. Los dominicanos en Estados Unidos son una gran población de más de 1.900.000 dominicanos. Y esta asociación reúne a la mayor cantidad de dominicanos en una asociación. Centra su enfoque muy especialmente en las acciones que promueven a los dominicanos, muy incluida el acceso a votar en las elecciones de Estados Unidos, la integración hacia trabajos y comunidades, y asimismo también en los proyectos de economía naranja. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque Dominicans USA, en conjunto con la Dirección de Vinculación y Co-Desarrollo, crean la feria más innovadora en temas de videojuegos y en temas de las nuevas inteligencias de Meta para una feria inmersiva. Esta feria inmersiva busca rescatar la economía naranja por el tema de videojuegos para que no se vea muy específicamente como un concepto únicamente de entretenimiento, sino como un concepto de inversión, un concepto de alcance y un concepto que motiva a las generaciones futuras a que formen parte de este método de inversión a través de los videojuegos. Sobre el Diplomado de Gestión Estratégica para la Diáspora y las asociaciones de dominicanos en el exterior. Aquí hablamos del concepto de fortalecimiento de capacidades. Como saben, las asociaciones de dominicanos en el exterior son asociaciones de dominicanos que no tienen experiencia, muchas veces, en temas de gestión de proyectos, de realización y planificación de actividades o en temas muy explícitos de reorganizar toda una comunidad en procesos y proyectos de desarrollo para que estos puedan integrarse. Desde la Dirección de Vinculación y Co-Desarrollo se ha establecido el Diplomado de Gestión Estratégica para Asociaciones de Dominicanos en el Exterior. Este diplomado busca centrar sus esfuerzos en fortalecer las capacidades de todos los dominicanos en el exterior que forman parte de una asociación, dándole cursos, talleres y sobre todo temas relacionados a
fortalecimiento de capacidades, gestión de proyectos, planificación estratégica, coordinación de eventos, comunicación, integración y, muy importante, gestión de la diáspora. Bueno, la última cohorte de este diplomado fue el año pasado y tuvo 36 graduandos, que fueron las 36 primeras organizaciones de dominicanos en el exterior que fueron registradas en la primera base de datos de dominicanos en el exterior que ha ejecutado el Viceministerio para las Comunidades Dominicanas. Hasta el momento llevamos un total de más de 236 asociaciones registradas e integradas, teniendo un tope mayor en el país de Estados Unidos, que tiene un total de 196. Dicho esto, entonces, quisiera que tratáramos los temas relativos a las reflexiones finales de esta investigación. Muy bien. Bueno, como ya saben, el tema de codesarrollo, de migración, de sociedad civil migrante, no es un tema que se centra única y exclusivamente en los temas de remesas, sino que también tiene un contexto más histórico, un contexto más social y un contexto más cultural que forma parte de las dinámicas que integran nuestro mundo. En primer lugar, la experiencia dominicana en la promoción y coordinación de iniciativas de codesarrollo destaca como un ejemplo relevante, ilustrando prácticas que podrían aplicarse en diversos contextos. La ejecución de estas acciones desde el Viceministerio para las Comunidades Dominicanas en el exterior, nuevamente, y en el INDEX evidencia las políticas de codesarrollo que no son exclusivas, única y específicamente para Europa y los Estados Unidos, sino que República Dominicana también forma parte de estas políticas de codesarrollo, al igual que 3 países latinoamericanos, evidenciando una fuerte política de crecimiento y democratización de las comunidades dominicanas en el exterior que también nos importan. En segundo lugar, se destaca la necesidad de reconocer el potencial de estas políticas como un instrumento de canalización de iniciativas hacia el propio país, utilizando la participación de actores extranjeros, como es la sociedad civil migrante de los dominicanos, y esta perspectiva amplía el panorama de investigación y desarrollo, tanto en términos prácticos como académicos, sugiriendo un campo significativo para futuros estudios. Desde la Dirección de Investigación y Estudio hemos desarrollado el informe de estudio sociodemográfico de dominicanos en el exterior, que es el principal documento del Estado dominicano que recoge la cantidad de dominicanos en el exterior, valga la redundancia, teniendo un total, como ya les había comentado, de más de 2.8 millones de personas. Dominicanos que residen en el exterior. ¿Y por qué esto es importante? Porque, como antes comentaban uno de nuestros panelistas, los datos requieren relevancia para poder ejecutar políticas. No se ejecutan políticas de Estado sin conocer los datos. Conociendo esto, podemos saber las necesidades, los criterios de satisfacción, las demandas de estos dominicanos en el exterior y ejecutar una política de codesarrollo íntegra, inclusiva y de calidad. Asimismo, por último y más importante, la experiencia dominicana señala que existe un amplio espacio con la expansión y mejora de estas prácticas, fomentando así una mayor colaboración internacional y contribuyendo al avance tanto de las comunidades locales como de la teoría y práctica del codesarrollo a nivel global, porque en República Dominicana, distinguidos asistentes, se hacen políticas de codesarrollo. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias, Brian Vázquez, por tu ponencia. Antes de dar paso a la sesión de preguntas y respuestas, quiero hacer unos breves comentarios y una recapitulación muy breve de cada una de las ponencias que creo que va a servir como detonante, ¿no?, para inspirar quizá algunas preguntas. Sé que hay algunas ya que tenemos previstas. Nuestro primer panel, nuestra primera presentación de Deepak Lamba Nieves, partimos con una pregunta un tanto compleja, ¿no?, donde decía: ¿la migración conduce al desarrollo? Ahí hablábamos de la fuga de cerebros, de cómo las remesas no necesariamente contribuyen a la reducción de la pobreza estructural. Sin embargo, veíamos también otra cara de la moneda, donde vemos que redes transnacionales están vinculadas al país y promueven el desarrollo comunitario. También vimos que hay sinergias entre diversos actores, entre el Estado, el sector privado, agencias de desarrollo, asociaciones, las mismas comunidades, para llevar a cabo agendas de desarrollo colectivo. También vimos la importancia de que la propia comunidad gestione y vele por esos recursos que recibe. Entonces, podemos deducir que la pobreza estructural obviamente no se va a reducir cuando estos actúan como receptores y no como gestores. De ahí la importancia de que estos mismos sean parte de
ese diseño, de ese desarrollo colectivo, de esas iniciativas que necesitan a nivel de comunidad y que sea el Estado quien los apoye a través de la guía, de sus conocimientos e inclusive entidades de asistencia técnica que puedan orientarlos para que esas iniciativas puedan prosperar, pero siempre claro, gestionadas por ellos mismos. En cuanto a la exposición del señor René Maldonado, vimos, ¿no?, porque ya todo lo conocemos, la importancia y la magnitud que tienen las remesas, pero realmente nos deja la pregunta de, ¿sabemos cómo aprovechar el potencial de esas remesas? De ahí hablamos entonces de la importancia de la caracterización de esos migrantes, porque es crucial para poder diseñar políticas públicas que sean más efectivas, el rol crucial también que juegan los datos para esto, y muchas veces llevamos a cabo encuestas, investigaciones, sin imaginarnos el esfuerzo enorme de coordinación y sobre todo de inversión de recursos que esto conlleva. Entonces, ya que vamos a llevar a cabo, vamos a decir, grandes encuestas, censos nacionales inclusive, sé que muchas veces los participantes se abruman con tantas preguntas, pero creo que es un momento ese preciso para preguntar todo lo que consideramos necesario preguntar, aún pueda ser abrumador, porque realmente eso es lo que va a garantizar que se desarrollen, se diseñen políticas públicas efectivas. Otro punto que resaltaba el señor René Maldonado es que la información es poder. ¿Y por qué es poder? Es por eso justamente que es tan cara, sobre todo la información que no es pública. Finalmente también resaltar la importancia que tiene para los migrantes dominicanos en el exterior poder garantizar para los suyos derechos fundamentales como son la salud y la educación. Hay muchísimos ámbitos en los que se pueden preocupar, pero sin embargo esos dos nos comentaba que era el foco y quizá eso también puede ser un reflejo, ¿no?, de que consideran que el Estado quizá no está garantizando de manera eficiente estos derechos que realmente son cruciales para que los suyos, para que sus familiares puedan también prosperar y progresar en su país de origen. En cuanto a la presentación de Brian, quisiéramos destacar que nos invita a pensar o más bien a repensar sobre conceptos de desarrollo, de codesarrollo y lo que significa la migración para naciones como la República Dominicana. Brian coincidía en que la migración ha pasado de una concepción negativa, donde se enfocaba en fuga de cerebros, fuga de talentos, y se ve más como ver el progreso de los migrantes en el exterior e igualmente de sus comunidades, y es ahí donde nace el codesarrollo, un codesarrollo que, como bien comenta, vendría siendo la expresión de una cooperación, ¿verdad?, una cooperación internacional de estos migrantes hacia el país. Y bueno, creo que va muy de la mano, ¿no?, en la línea, algo que comentaba también el señor René, de que justamente las remesas que envían los dominicanos a sus familiares aquí en el país superan inclusive la asistencia oficial al desarrollo. Entonces, ahí vemos la importancia que tiene para estos. Finalmente, señalar que Brian nos comentaba que la meta del codesarrollo y de los programas de desarrollo del Estado es que los migrantes retornen. Y ahí yo me voy a permitir agregar, además de retornar, porque muchos de ellos quizá se les puede ir la vida trabajando para ayudar a los suyos, para cuando lleguen a su país poder tener un hogar, en lo que pasa todo ese transcurso de tiempo, ¿no?, en el que están en el exterior. Igualmente, el objetivo es que se mantengan vinculados, que haya esa conexión de ellos con el país. Muchos, por ejemplo, hablaba de la Fundación Dominicanos USA, hay jóvenes de segunda, de tercera y de cuarta generación que, si bien son dominicanos porque sus padres, sus abuelos lo son, han perdido inclusive el idioma. Entonces, la importancia de estos programas, ¿no?, estas iniciativas de gobierno y sobre todo de las acciones de codesarrollo específicas de los dominicanos en el exterior, no solamente es retornar, sino también mantener esa vinculación con el tiempo. Así que muchísimas gracias a los tres por su ponencia magistral y vamos a proceder, antes de dar paso a las preguntas del público, a ir respondiendo algunas que ya han ido comunicándonos por medios digitales, ¿verdad? La primera va para el señor Deepak y la pregunta es la siguiente. Si les parece, les voy a leer una pregunta a cada uno para que puedan ir armando un poquito la idea y en el mismo orden le vamos dando la palabra. La primera para el señor Deepak dice: ¿en qué medida el intercambio sociocultural, valores, creencias, tradiciones, pueden afectar la identidad cultural de las comunidades de origen o destino? La segunda pregunta para el señor René dice: ¿existe algún patrón de inversión de remesas en emprendimientos o pequeños negocios en la región?
Ahí me voy a permitir hacer otra para el señor René. Dice, ¿hay diferencias en las cantidades de dinero enviadas por hombres y mujeres? Y la pregunta para Brian Vázquez es, ¿cuál ha sido el alcance y eficacia de las iniciativas presentadas? Entonces, le vamos a dar la palabra al señor Deepak. Primero que todo, muchas gracias. Gracias por la síntesis tan precisa y gracias a todos ustedes por estar aquí de nuevo y soportar que estamos hablando y todavía no lo hemos dejado hablar a ustedes, pero ahí voy. Yo creo que la pregunta de los valores socioculturales es una pregunta que tiene dos filos. Por un lado hay una preocupación de que una vez los dominicanos salen de su país, se van a los Estados Unidos, adoptan unos valores que no son los valores nacionales. Y yo creo que eso es una preocupación que, al menos en mi trabajo de campo, no la vi tan presente estudiando las comunidades banilejas y la actividad asociacional. Es más, yo creo que si vamos a entender el concepto transnacional de una manera compleja, tenemos que entender que es una conversación en dos vías. Algo que se estudia mucho en la literatura académica es cómo los valores de los Estados Unidos entonces empiezan a cambiar los valores en la República Dominicana. Y yo les lanzo un reto a muchos de esos estudiosos cuando les explico que los valores de la República Dominicana tienen hasta más peso en la diáspora que en la otra dirección. ¿Y a qué me refiero con un ejemplo clásico de esto? Es que la génesis de estas asociaciones que yo les conté esta mañana, que les estaba haciendo la historia esta mañana, nace en la República Dominicana. Los líderes nacen de organizaciones antiguas, quizás algunos de ustedes saben históricamente, los clubes 5D, los clubes comunitarios y deportivos en la República Dominicana, que nacieron en la época de Joaquín Balaguer, y estos jóvenes que se socializaron en la República Dominicana en asociaciones, originalmente asociaciones gubernamentales, pero que luego se convierten en asociaciones politizadas, más bien tirando hacia radicales de izquierda, eventualmente se migran a los Estados Unidos y se llevan esa experiencia organizativa a los Estados Unidos, y así creando entonces unos focos interesantes de activismo y de actividad cívica en los Estados Unidos. Así que esas tradiciones, esos valores, esa experiencia se lleva de la República Dominicana hacia allá y tiene un peso fundamental sobre cómo se organizan estas comunidades. En Boston se habla de los banilejos y los banilejos como una comunidad organizada. Eso es algo que se conoce en la comunidad de Boston. ¿Por qué? Pues porque se llevan esos valores de la República Dominicana y los mantienen, y mantienen esos vínculos y mantienen esa conversación. Así que yo me atrevería a decir que esos valores socioculturales no se pierden, se refuerzan, se transforman y al mismo tiempo se van solidificando a través del tiempo de distintas maneras. Claro está, las influencias del consumismo y las influencias capitalistas norteamericanas inciden directamente sobre la sociedad dominicana, de eso no hay duda, no lo vamos a negar. Pero yo les invito a que piensen también en qué manera la información y los valores viajan en otra dirección y tienen también un impacto significativo que a veces nos cuesta mirar y atenderlo de la manera más efectiva posible. Gracias. Con respecto a la primera pregunta sobre la inversión, en general en todos los países los porcentajes que se observa de inversión de los migrantes en sus países de origen es muy bajo, menos del 1% casi en todos los países. Y eso tiene una explicación bastante común, digamos, y es que la persona que migra de la familia es el emprendedor, el que quiere hacer algo más, el que quiere sacar a la familia adelante, y los que se quedan son normalmente los que dependen de esos recursos. Y entonces el migrante muchas veces se va y dice voy a mandar recursos para que salgamos adelante, para que pongamos un negocio, para que compres un taxi, para que cualquiera de estas cosas, y empieza a mandar recursos primero para solventar los recursos diarios de la familia, pero también para este tipo de emprendimientos. Pero la familia cuando llega de vacaciones le dice, oye, ¿y el taxi que tenías que comprar? No, es que fíjate que se enfermó la abuela. Y además era el 15 años de tu prima, y luego, etcétera, etcétera. Entonces esos recursos terminan gastándose muchas veces y por eso no hay mucha inversión. La inversión es muy baja, un 1%. Por eso desde hace muchos años lo que insistíamos con todas las autoridades y en todos los países es que el tema de inclusión financiera tiene que ir más allá de las fronteras del país, tiene que abrirse hacia los migrantes también, de manera tal que ellos puedan tener cierto control sobre los recursos que envían, ellos puedan abrir cuentas en sus países de origen, donde puedan aportar, donde puedan ahorrar y cuando vengan a ser ellos los que puedan tener estos recursos para poder llevar adelante inversiones.
Como decía, las encuestas que hemos hecho tienen bastantes años y queremos volver a hacer una nueva ronda. Estamos en negociación con las autoridades de la región porque creemos que esto ha cambiado. Ha habido programas, por ejemplo, como el onboarding remoto para abrir cuentas desde el exterior, que ya pueden hacer muchos de los países, muchos de los migrantes desde el exterior, y que eso ha permitido, sabemos, no tenemos los datos porque no hemos hecho las encuestas, pero sabemos que hay muchas cuentas abiertas desde el exterior en este tipo de instituciones y que eso nos va a dar una idea de cuánto están empezando a ahorrar estos migrantes y cuánto podría ser el potencial de ese ahorro para inversiones futuras. Entonces no nos vamos a rendir con ese tema de la inclusión financiera y de lograr que las remesas también sirvan a otros propósitos que no sean solo la manutención diaria, sino también temas de inversión y desarrollo social. La segunda pregunta en temas de género. Sí hay una diferencia en todos los casos, en todos los países donde hemos visto, las mujeres mandan remesas más pequeñas, sea porque los destinatarios de las remesas que envían las mujeres son diferentes a los de los hombres. Normalmente el hombre cuando migra empieza a mandar para la esposa y los hijos y por lo tanto los requerimientos financieros son más altos. Las mujeres, como vimos, al menos en el caso dominicano, suelen ir con menos carga por atrás, digamos, porque se van solteras o se van en otro esquema. Pero además por los sectores donde trabajan. Las mujeres en los sectores donde trabajan en el exterior normalmente son sectores con una remuneración más baja. El ingreso de la mujer en el exterior es más bajo que el de los hombres. Y aún así, los porcentajes que las mujeres destinan al envío de remesas son más altos en relación a su ingreso que el porcentaje que envían los hombres. Entonces las mujeres hacen un sacrificio más grande, envían más, pero las limitaciones del ingreso y las fuentes o los lugares a los que las personas a las que envía estas remesas son diferentes. Se nos pregunta entonces sobre el tema del alcance y eficacia en términos de políticas de co-desarrollo, ¿no? Bueno, esto es un punto muy importante porque tenemos que resaltar dos cuestiones principales, y es que las políticas de co-desarrollo no solamente impactan a la sociedad civil migrante dominicana, sino que también impacta a la misma localidad, o sea, impacta a las comunidades de origen de donde vienen esas personas. Como saben, el Estado dominicano tiene como meta impactar a más de 125,000 dominicanos para el año 2024. Entonces, por el momento se han estado realizando actividades de co-desarrollo que son financiadas por la sociedad civil migrante, por ejemplo, la sociedad de Ocoeños en Nueva York, que esta sociedad recauda fondos y establece, por ejemplo, una actividad de co-desarrollo en sus comunidades de origen. En este caso sería San José de Ocoa. Imaginemos entonces que esta comunidad de migrante tiene 42 asistentes. Estas personas entonces realizan una actividad de co-desarrollo, vienen hacia República Dominicana, se asientan en San José de Ocoa y establecen donaciones como, bueno, han habido camiones de bomberos, utilería deportiva y tipo tal. Entonces así tenemos la noción de un nuevo binomio que es comunidades receptoras y comunidades de origen, impactando entonces a 42 miembros de asociaciones de ocoeños en Estados Unidos y a más de 300 personas que pertenecen a la comunidad de San José de Ocoa, ¿no? Entonces, aparte de eso, también tenemos que establecer un concepto fundamental, y es que la República Dominicana no simplemente se beneficia en términos de impacto por temas de remesas, que si bien son importantes, también lo hace por temas de transferencia de conocimiento y también por temas de donaciones, que no son exactamente dinero, sino temas como la inauguración de una escuela, una estación de bomberos, actividades comunitarias, actividades sociales, deportivas y muy especialmente el desarrollo y fortalecimiento de estas comunidades que, como les había comentado, buscan crecer y ser democratizadas. Muchísimas gracias a los tres panelistas. Vamos a dar paso a las preguntas del público. Vimos una mano levantada por aquí atrás. En el mismo orden que los voy viendo, les vamos a pasar un micrófono. Atrás. Gracias. No, quisiera hacer un par de comentarios, más que preguntas, en función de las últimas dos presentaciones que se hicieron. Bueno, primero recordar que el tema sobre las remesas, desarrollo, bienestar, pobreza, etcétera, es bastante viejo, digamos, ya a esta altura, más de 30 años que venimos discutiendo. Me recuerdo, compañero de acá del business, me recuerdo hace 20 años o más, por ahí, 2007, 2008, no, 2006, 2005, por ahí, un debate con ¿cómo se llama? El Donald Terry en España, precisamente sobre esto, un gran debate que tuvimos ahí sobre estos temas, justamente.
cómo enfocar, que tenía que ver con los paradigmas desde los cuales enfrentamos el asunto. Y yo siempre decía en ese momento, y lo sigo reiterando, la paradoja que tiene que ver con las remesas y el bienestar en este caso. Le pedimos al Estado que se diseñen programas, políticas públicas desde el Estado para resolver un problema de bienestar de poblaciones, para hacer más eficiente el uso de las remesas en resolver problemas de bienestar de esas poblaciones que las reciben. Curioso, porque cuando vemos eso, lo que está pasando, retomando a Spin Andersen, en los regímenes de bienestar, las remesas constituirían un régimen familiarista, es decir, que el problema del bienestar se resuelve a través de la familia y no a través del Estado ni el mercado. El mercado es insuficiente o no le es rentable atender ese problema en esas comunidades y el Estado está desentendido, no tiene la capacidad. Pero le pedimos al Estado ese que no tiene esa capacidad y que se desentiende, que sí haga más eficiente al migrante para hacer resolver ese problema. Vaya paradoja. Lo más fácil sería decirle al Estado, oye Estado, haz políticas públicas tú directamente para atender el problema de bienestar de esa población. Yo olvídate de los migrantes y sus remesas y déjalos tranquilos. Ese es un problema serio, es el que tiene que ver con el carácter de la intervención del Estado. Ese es el problema. Y no deja de ser un carácter de clase, es decir, lo hago desde arriba. Me acuerdo muy bien de Fox, de Vicente Fox en México, que hizo eso. No se preocupaba por las comunidades, era otro tipo de rollo lo que tenía. Bueno, ese es un tema, ¿no? Un tema no menor, digamos, que tiene que ver con este tipo de análisis. El otro tiene que ver con el codesarrollo, y yo creo aquí, bueno, retomando o más bien haciendo un reconocimiento a Enrique Dussel, que acaba de fallecer, un pensador argentino, mexicano, muy importante, en esta idea de la decolonización del pensamiento. Primero, hablamos de codesarrollo, cuando en realidad el término debería ser co-subdesarrollo, no codesarrollo. Primero. Segundo, nuevamente estamos fortaleciendo una mirada en la cual el desarrollo viene desde fuera, los migrantes van a resolver problemas de desarrollo, el Estado tiene que generar políticas para hacer más eficiente el rol de las remesas en el desarrollo y no generar más inversión pública, cuando es lo obvio. O sea, ¿por qué no? El Estado se dedica a hacer eso, por un lado, pero además del otro lado. Y el codesarrollo al revés. ¿Cuántas son las contribuciones a los migrantes en los países de destino? En realidad, cuando hablamos de codesarrollo, vamos a decir que es mucho mayor la contribución que hacemos los migrantes en los países, en Estados Unidos, que las contribuciones que hacen las remesas en los migrantes de esos a nuestros países. Y eso, en realidad, cuando hablamos de codesarrollo, es a través de esta migración nos estamos subdesarrollando. Entonces, las transferencias de recursos, de trabajo, de riquezas, de capacidad de generación de riqueza que va hacia el norte, es mucho mayor que la que viene del norte hacia el sur, por este fenómeno de la migración y las remesas. Si lo que aportamos como migrantes es mucho más que lo que nos aportan como remesas. Entonces, esta forma de codesarrollo es una forma de sustentar el subdesarrollo nuestro y el desarrollo del otro. Es un intercambio desigual a la vista usanza. Entonces, en esa lógica, ¿por qué no pensar más críticamente y repensar los términos desde una perspectiva crítica de decolonizar el pensamiento? Gracias. Muchas gracias. Sería el señor de la camisa azul, luego la señora que está delante, y luego por aquí y por aquí. Creo que como tenemos la agenda, saben, estamos un poquito justos de tiempo, tomamos estas 4 manos levantadas y podemos concluir. Sí, son 2 intervenciones, un comentario y una pregunta. Voy a comenzar con el comentario que va más de la mano de René, y ese es el tema de los datos y cómo gestionarlos. Yo me aboco a lo que él decía de gestionar los datos, porque, bueno, yo vengo de un departamento de investigación y es muy cuesta arriba cuando uno tiene que investigar y no encuentra los datos suficientes. Él apuntaba, por ejemplo, si no me malinterpreto, hablaba de las estadísticas espejo con relación a la migración, es decir, lo que es inmigración para un lado es emigración para el otro. Ahora, ¿qué sucede con eso? Por ejemplo, cuando uno entra a las estadísticas de Estados Unidos, al censo, y ve, tiene, por ejemplo, limitaciones para el usuario. Hay una serie de filtros que te limitan. Por ejemplo, cuando uno va a buscar población dominicana, usualmente no se encuentra con dominicanos, sino con una clasificación que diga latinos, por ejemplo, pero a mí me interesa ver dominicanos. Entonces, ahí comienza una serie de limitaciones que ya no me dejan ver la información o aprovecharla como investigador yo podría aprovecharla. Por ejemplo, el CELADE tiene algo muy interesante con los censos de la región, y es que toma las rondas censales
hasta ahora tiene 2002 y 2010, perdón, la ronda 2000 y 2010, y tienen matrices de migración interna, ya la tiene desarrollada, es decir, no hay que ir a los censos y a calcular eso. Entonces, yo me aboco y aprovecho el espacio para que se vaya pensando, repensando, cómo formar un mecanismo de poder sistematizar las estadísticas espejo. Esas estadísticas que están dispersas por ahí, que pueden servir para informarnos mejor. En cuanto al señor Lamba Nieves, mientras él iba exponiendo me surgieron muchas preguntas, algunas fueron contestadas y otras son como inquietudes. No sé si él en su tesis, en su disertación, pudo contestar y no le dio tiempo acá, pero yo la voy a exponer. Por ejemplo, cuando vemos el tema de las remesas, ciertamente salen a relucir varias cosas. Primero, que la principal de ellas no solamente es para fines de una negociación como tal, sino para resolver temas que van ligados a la educación, temas familiares. Vamos a decir, hay un tema de un mantenimiento familiar. Ese es, digamos, el gran peso de la remesa, por lo menos de lo que se ve de República Dominicana. Es interesante que usted identificó, por ejemplo, en el caso de Baní, y que lo he visto ya en otro escenario, como un ejemplo, digamos, a seguir para reproducir en otras provincias del país, porque es un ejemplo que ha resultado. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, las estadísticas del Banco Central con relación a las remesas, vemos que Baní necesariamente no es donde va el mayor grosor de las remesas. Entonces uno se pregunta, ¿por qué aquella donde van el mayor grosor de las remesas no tienen este desarrollo? Usted identificó algo bien interesante, que fue esas asociaciones como un agente interlocutor entre los beneficiados de las remesas y el Estado. Eso es interesante. Ahora, las preguntas que me vienen son las siguientes. ¿Por qué no pasa eso en el Gran Santo Domingo? Quizás en términos de desarrollo estructural, digamos, no tenemos esa necesidad de que vimos del tema de los servicios hospitalarios, del tema de las emergencias con bomberos, porque quizás la infraestructura del Gran Santo Domingo es más amplia y quizás no hay un interés en eso. Pero la pregunta sí, y ya esta es una pregunta directa para usted, es si usted llegó a ver en su investigación si en Baní las remesas, ¿a dónde iban destinadas la mayor parte de remesas? Porque yo tengo la ligera sospecha o inquietud de que hay un factor que está influyendo en esa provincia que no influye en las otras, a diferencia de las asociaciones. ¿Por qué? Porque aquí se habla mucho de las remesas financieras, pero también sabemos que hay otro tipo de remesas que no son financieras y muchas veces establecen un tipo de negocio. Es decir, hay gente que manda ropa para que alguien la venda aquí y establecen, vamos a decir, un negocio que tiene que ver con un trasfondo transnacional. Ahí lo que yo quisiera ver es si usted vio si realmente esos fondos iban dirigidos para formar algún tipo de empresa, porque ahí vemos el aprovechamiento de esas asociaciones que ven estos fondos y van a la inversión de empresas que al final tienen también una responsabilidad social, que se convirtieron, digamos, para beneficio de la comunidad. Entonces, como esa es la pregunta directa,